Hola amigos de Reacción, gracias por estar pendientes de nuestros devocionales en este tema de Quiero ser millonario. Hoy vamos a tratar un punto bastante controversial, pero muy importante la verdad, y es el diezmo. El diezmo pues es es una de las formas en que nosotros podemos honrar a Dios, y realmente la pregunta es ¿por qué debo dar el diezmo, verdad? ¿Qué necesidad tiene Dios o por qué motivo debo darlo? Y muchas veces también decimos lo que pasa es que yo no tengo un salario, no tengo una entrada fija, estoy estudiando y ni siquiera estoy trabajando, pero aún así, por muy pequeño que sea, tú puedes diezmar, puedes dar lo que sea. Por ejemplo, si ganas 50 quetzales al mes o a la semana, tú podrías venir y decir, bueno, voy a dar 5, ¿verdad? Y el diezmo no se trata de cantidad, no se trata de cuánto estoy dando, si doy más o si doy menos. El diezmo se trata de darle a Dios lo que realmente corresponde, ¿verdad? Que esto se trata de poner a prueba a Dios. ¿Y por qué poner a prueba a Dios? Y es lo que nos dice Malaquías 3:10. En Malaquías 3:10 dice, traigan a mi templo los diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto y verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Si se dan cuenta, desde aquí Dios dice, pónganme a prueba con esto, y Él nos está retando a nosotros para que lo pongamos a prueba, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que aprovecharlo, porque Dios no se va a quedar con esa promesa, Dios no te va a mentir, Dios te va a decir, si tú me pones a prueba, yo te voy a demostrar que soy Dios, y te voy a demostrar lo que yo voy a hacer por vos. Entonces es una parte donde nosotros ponemos nuestra fe, podemos venir y retar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debo dar el diezmo? Primero que nada, la persona, en este caso Dios, ha sido el dador más grande de toda la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo, lo dio como un sacrificio para pagarnos nuestros pecados. Es un sacrificio irracional completamente. ¿Cómo alguien va a dar a su Hijo, verdad? Entonces, cada vez que nosotros damos más, cada vez que nosotros queremos ser más como Él, debemos de ser más generosos, ¿verdad? Y de esta forma nos vamos a volver un poco más como Él. Entonces, hay algo que dejar claro aquí. El diezmo no se trata de dinero, ¿sí? El diezmo no se trata de todo lo que yo estoy dando. Y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata el diezmo, verdad? Aunque suene raro, no es de dinero, ¿verdad? ¿Cómo sé realmente que muchas veces decimos, es que yo no lo doy porque en la iglesia no sé para qué lo utilizan? En la iglesia no sé, cada vez me piden, ¿verdad? Hay que tener en claro algo. Una buena iglesia es aquella que se preocupa de tu corazón. Una buena iglesia es aquella que se preocupa por tu crecimiento espiritual. Una buena iglesia es la que está siempre pendiente, ¿verdad? Y debemos dejar algo en claro. Dios no está pendiente de tu billetera. Dios está pendiente de tu corazón, de lo que tú necesitas espiritualmente y de lo que tú haces. Entonces, de esta forma podemos estar tranquilos, ¿verdad? De a quién estamos dando nuestro diezmo. Y recuerda de que tú le das el diezmo y Dios se encarga del resto. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de eso, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús acerca del diezmo? Y aquí vamos a leer 3 versículos, y el primer punto es tener un presupuesto, poner en pretexto el tener un presupuesto limitado no puede impedir que nosotros realmente podamos vivir una vida generosa. Y en Marcos 12, 41-44 nos dice, la ofrenda de la viuda pobre, ¿sí? Dice, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en una de ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero, y en eso llegó una viuda pobre y echó en la caja echó 2 moneditas de pequeñísimo valor, dice. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que esa viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Muchas veces ponemos en pretexto de porque él gana más, sí lo da, o porque él tiene pocos gastos, él sí lo da. Aquí tenemos que tener cuidado con esto, porque todo es relativo, ¿verdad? Quizá para mí 100 quetzales, es decir, es bastante, porque yo puedo sobrevivir 100 quetzales en una semana. Pero tal vez alguien día puede decir 500 quetzales para mí es poco, porque eso es lo que utilizo para sobrevivir 3 días, por ejemplo. Entonces, todo es relativo conforme lo que tenemos o conforme lo que ganamos, ¿verdad? Entonces, esta viuda en este caso dio todo lo que tenía. Tal vez un rico tenía una gran cantidad de dinero y dio lo que le sobraba, y aún así lo que le sobraba era más de lo que la viuda tenía, ¿verdad? Entonces, la viuda dio todo, y ese es el sacrificio que Dios ve, qué tanto estás dando y que lo estés dando de corazón, ¿verdad?
El segundo punto es que si queremos ser más como Jesús, no podemos pasar por alto las partes difíciles. Y en Mateo 23:23 nos dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Y aquí Jesús nos dice que tampoco es solo porque yo voy a dar el diezmo, ya estoy bien. A él también lo dice. Es importante ser justos con los demás y obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Esas 3 cosas debemos cumplirlas para poder estar bien con Dios. No solamente porque yo estoy dando y ya listo, eso se acabó, ¿verdad? Y no es así. Inclusive aquí dice, hay que obedecer también los demás mandamientos, ¿verdad? Y pues en este caso es la justicia y la misericordia. Entonces nosotros no podemos elegir qué partes de las escrituras podemos tomar y cuáles no, ya que muchas personas se basan que en este versículo, pues ya que ellos son justos y hacen lo que Dios dice, listo, y eso es todo, ¿verdad? Y no, aquí en este versículo nos dice, ¿verdad?, que hay que hacer las 3 cosas. Entonces debemos que tomar toda la parte completa de la Biblia para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Y el tercer punto dice: el amor al dinero es el principal competidor de nuestra obediencia a Dios. ¿Qué sucede con esto? En Mateo 6:24 nos dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros ponemos el dinero delante de Dios, podemos caer en idolatría, ¿verdad? Y hay que tener cuidado también con eso. Generalmente nosotros tenemos que principalmente nosotros tenemos que tener a Dios sobre todo, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y también muchas veces hay personas muchas veces caemos en el hecho de que le pedimos algo a Dios y le decimos: Dios, yo necesito que me aumentes, que me cambies de trabajo, necesito tener una mejora salarial y todo eso. Y Dios no lo cumple. Dios no es alguien malo, ¿verdad? Y que nos deja ahí. No, Él no lo va a cumplir. Pero tenemos que tener cuidado de no ser malagradecidos, porque muchas veces somos malagradecidos y decimos: bueno, como ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, no voy, como ya tengo otros gastos, ya no doy mi diezmo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso y no caer en esa parte de servirle al dinero prácticamente, ¿verdad? Trabajo por dinero, porque el dinero me da salud, porque el dinero me da alegría, porque el dinero suple mis necesidades. Y hay que tener cuidado. Si bien es cierto que el dinero es una gran herramienta para que Dios nos dé lo necesario, no es que el dinero nos mantenga con bien, ¿verdad? Siempre tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que muchas veces somos escépticos en esta parte del diezmo, y créanme, yo lo he sido también, y en algún momento lo fui, de decir eso no es para mí, decir eso lo hace la gente que realmente tiene, decir que eso es para las personas que les alcanza, que no tienen gastos o que no tienen deudas. Pero realmente desde el primer momento en que yo di el diezmo, me di cuenta de que Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. Desde el primer momento que yo lo di, me acerqué más a Él y sentí más confianza, sentí más tranquilidad. Y aunque ustedes no lo crean, salí de muchas deudas. Entonces, hay tenemos que dejarlo en cuenta, que Dios no quiere más de nosotros, al contrario, Dios quiere más para nosotros, ¿sí? Y pues les exhorto a que sigan pendientes de nuestros temas, de nuestros devocionales para este tema, y que pues siempre sigan cuidándose, y Dios los bendiga.